más que venir a teorizar, ni mucho menos, porque además a esta hora ya empieza como el sueño y el cansancio, es compartir con ustedes un tema esencial en nuestras organizaciones y tiene que ver con ese liderazgo transformacional como una solución al estrés. ¿Quiénes de los que están aquí no han sufrido nunca de estrés? No tengo idea qué será eso. Es 3, es 4, es 5, es 6, etcétera, ¿cierto? Yo creo que todos de una u otra manera lo hemos experimentado y precisamente por eso ustedes también han estado hablando y ya tienen implementado en sus empresas todo el tema de la medición de riesgo psicosocial, ¿cierto? Se supone, se supone. Entonces, vamos a entender un poco por qué este tema del estrés es tan crítico en las mediciones que se han hecho y no solamente de las de riesgo psicosocial. La Organización Mundial de la Salud declaró que el estrés es la enfermedad del siglo XXI y muchas veces no lo relacionamos específicamente con elementos que tenemos en la cotidianidad, pero cuando uno ve indicadores a nivel mundial, no solamente de Colombia, en términos de que la gente ve el 25% considera que el trabajo es su principal factor de estrés, pero además, en el caso de Colombia, 38% de los trabajadores sufren de estrés significativo. Y cuando sumamos el tema de significativo o moderado, nos da un 75%. ¿Eso qué les dice? ¿Ah? Que andamos muy estresados, ¿cierto? Y el riesgo con eso es muy alto, de manera que lo primero que vamos a hacer es un ejercicio, yo no vengo aquí a teorizar, sino a tomarnos la temperatura, de manera que los voy a invitar a que en grupos de 3, ahí en las filas donde están, y si están de a 2, pues de a 2, pero si no de a 3, compartan qué señales de estrés han tenido ustedes, han experimentado ustedes. No me refiero a sus compañías, ustedes. ¿Qué señales han identificado en los últimos 6 meses? Pero además de las señales, identifiquen síntomas específicos. Y cuando hablo de síntomas es, por ejemplo, síntomas a nivel físico. ¿Me pueden dar algún ejemplo? Físico, infarto, brotes, todo lo que el cuerpo nos habla, ¿no? Los dolores de cabeza, etcétera. Muy bien. A nivel emocional, ¿algún ejemplo? Llanto, tristeza, mal genio. Muy bien. A nivel mental, bloqueos de sueño, pero también olvidos, ¿no? Cuando uno… Exactamente. Y a nivel comportamental. Sí, ¿qué más a nivel comportamental? Aislamiento, etcétera. Entonces, ahí estamos claros, aquí hay algunos ejemplos, no es una lista exhaustiva, de señales de estrés. Entonces, tómense un par de minutos y en grupos de 3 identifiquen cuáles son de esas, no solamente las que están acá, las que ustedes conocen y han experimentado, que son señales de estrés. Un par de minutos para que compartan. Y aquí. Bueno, creo que ya están en chisme cadeneta punto. ¿Cierto? Muy bien. ¿Encontraron señales y algunos síntomas? Me gustaría escuchar algunos ejemplos. Entonces, ¿quién quiere comentar? Muy buenas tardes. Bueno, en síntomas o la primer señal que yo tengo es que me comienzo a brotar la cara.
me comienzan a salir como granitos, como si estuviera de adolescencia, así, tal cual. Entonces yo, uy, algo me está estresando, algo me está causando estrés, entonces ahí ya, sí, ya, de una, porque esa es como la forma en como mi cuerpo me lo demuestra. Entonces de una vez comienzo a buscar qué es, a mirar a ver dónde y a tratar de mirar a ver si se puede solucionar o si no, lo que hago ahora último, ya, y di lo que mi Dios quiera, a dormir se dijo, ya. Muchas gracias. ¿Alguien más se le manifiesta el estrés con brotes? Buenas tardes, me dan como, me salen unos parches rojos así en la cara o en el cuello o en cualquier parte y me empieza a picar. Es momentáneo, no me dura mucho, es como mientras soluciono. Ya más complejos pueden ser los dolores de cabeza, que esos duran más. Ah, ok, aquí mencionaron uno que me parece que es bastante común. Levanten la mano a quienes les dan dolores de cabeza. Típico. ¡Guau! Creo que fueron muy poquitos los que no levantaron la mano. Hay unos que levantaron las dos manos. ¿Ah? ¿Algún otro de esos que son comunes? ¿El dolor de espalda también? ¿Quién es? Levanten la mano, dolor de espalda. También una buena parte. ¿Ah? El mico ese. ¿Algún otro de esos que suele ser como comunes? Eso de gastritis. Además es bien simpático, ¿no? En la oficina uno alcanza a decir, ay, tengo como gastritis, y más de uno saca omeprazol, milanta, qué sé yo, una cantidad de cosas. O sea, que se vuelve como común. Por acá mencionaban espasmos, colon. Ajá. Mucho de lo que me ha mencionado tiene que ver con esos síntomas físicos. A nivel emocional, ¿alguna señal que hayan identificado? ¿Por acá? ¿Alguien? Irritable la persona. Aislamiento o irritabilidad son, digamos, de los más comunes que vemos en nuestras empresas, ¿cierto? ¿Alguna otra a nivel emocional? Ansiedad. ¿No les ha dado como ansiedad? Como que, ay, qué angustia. Exactamente, la ansiedad nos lleva a adicciones y entonces una de esas es comer y por eso hablamos del tema, perdón acá, comportamental, porque se manifiesta o en comer más o en tomar, ¿no? O fumar, o la agresividad, que más o menos le hablan y gruñe. A la ansiedad por los helados, que son las adicciones y adicciones, dejémoslo, ¿no? Chocolates, helados, comer, todo. O por el contrario, no comen. Pero además, a nivel comportamental, ¿qué otra señal encuentran? Negativismo. No quieren trabajar en equipo, se aíslan. ¿Qué otra comportamental hay? Ausentismo por el tema viral. Cuando la gente empieza a enfermarse con frecuencia, las gripas. El estrés le baja las defensas y entonces empiezan gripas, malestares, bueno, le ataca todas las enfermedades. Exactamente, ya hay estudios que dicen que más del 90% de las causas de las enfermedades, y yo no soy experta en salud, pero hay estudios que dicen que el 90% de las causas de las enfermedades, ¿a qué se debe? Al estrés, claramente. ¿Por qué estamos haciendo este tema de las señales? Porque ya vimos que aquí muchos sufren de eso. En la experiencia que hemos tenido en estos 14 años que llevamos ya en el mercado con empresas nacionales, no solamente
aquí en Colombia, sino también internacionalmente, y empresas grandes, pequeñas, medianas, etcétera, nos hemos encontrado con casos realmente críticos. La esposa de un funcionario de una empresa nos contaba que el esposo en la empresa decía que sufría de estrés, pero la verdad, en salud ocupacional y los médicos ahí en la empresa y la gente de recursos humanos, pues no le creían porque aparentemente era una persona como tranquila, ¿no? Pero le daban muchas gripas, se irritaba y decían, la procesión va por dentro. Entonces le decían, no, lo que pasa es que usted tiene que cuidarse. Y tiene que cuidarse después de que llegó un momento en que tuvieron que hospitalizarlo. La última vez que supe de él, llevaba 3 meses incapacitado con el síndrome de burnout. Ya saben cuál es el síndrome de burnout, ¿no? El síndrome del quemado. Es como si le hicieran off al cuerpo en donde ya no funciona. ¿Cómo? Muy pocas personas salen de ese estado. Una de las personas que logró salir de ese estado fue Arianna Huffington, la CEO, la presidenta de la junta directiva del Huffington Post, y escribió un libro que se llama Thrive, en donde ella cuenta su experiencia porque se meten en este rollo del estrés y se vuelve adictivo. Y entonces el estrés ya es normal, ¿no? Hasta que el cuerpo dice, no más, no más. Quiero que se tomen la temperatura entonces ya a nivel individual y miren estos 3 indicadores. ¿Cómo andan sus niveles de estrés del 1 al 10? ¿Cómo anda su pila de energía? ¿Y cómo andan sus reacciones emocionales? Entonces quisiera, para tomarle la temperatura aquí al grupo, niveles de estrés, y vamos a hacerlo en términos de señales, estoy bien, más o menos, o grave. ¿Qué dicen? Cada uno, señal, o para arriba, medio o para abajo. Uy, está como repartido este auditorio. Wow, muchos acá en estrés, en estrés. En estrés la mayoría así, unos poquitos así y algunos así. Ok. A nivel de la pila, eso que llegan a la casa y ya no les provoca sino más o menos comer y dormir. ¿No? Porque aquí en Cali es como chévere, ¿no? Entonces, la pila, bien, más o menos, o cansados. Uy, me encanta, aquí tienen la pila súper bien y algunos más o menos. Muy bien. Y a nivel emocional, gruñen, tristes o salsa, delirio y demás. ¿Qué dicen? Bien. Están muchos así, algunos así. Pero fíjense cuán diferente fue el tema de la temperatura relacionado con el estrés. ¿Ustedes saben cuál es el principal generador de estrés en las organizaciones? Tal cual, el jefe. Lo que muestran los estudios es que el jefe es el principal generador de estrés. La gente llega a una organización por la organización, pero normalmente se retira por el jefe. Entonces, en nuestras organizaciones, lo que necesitamos es precisamente ese tema de liderazgo transformacional para reducir el estrés generado por los jefes. Entonces, lo que vamos a ver, y espero no aburrirlos teorizando, sino más bien interactuando, ¿por qué los líderes generan estrés en las organizaciones? ¿Y por qué hay estilos de liderazgo que generan impacto
pero también cómo el liderazgo transformacional inspira, entendiendo que hay habilidades que podemos llevarnos de acá, que son prácticas y que se pueden desarrollar en los líderes. Y aquí, cuando hablo de líderes, no hablo solamente del presidente o el gerente general y su equipo directivo. Todos en la organización, incluyendo los trabajadores, son líderes. Entonces, cuando hablamos de líderes, veámoslo en un sentido mucho más amplio. Ustedes ya estuvieron en otras conferencias hablando del liderazgo productivo, por ejemplo. ¿Qué les quedó de esa conferencia? ¿Qué mensaje les dejó? Que los líderes en la mitad de la organización. Ok. ¿Qué más? ¿Estuvieron en esa conferencia o no? Exactamente, el liderazgo tiene una relación directa con la productividad. Pero además, ¿quiénes estuvieron en la conferencia de esta mañana sobre el tema de la felicidad? ¿De aquí ninguno? Como 3 nomás, 4. ¿Y qué les quedó de esa conferencia? ¿Qué mensaje les dejó? ¿Quién quiere compartirlo? ¿Algo de la felicidad? ¿No les quedó nada de la felicidad? A ver, por acá. Bueno, hablábamos de la coherencia que debe haber entre lo que pensamos, lo que hacemos, entre pensamientos, sentimientos y actos. Es la coherencia, la gratitud que debemos tener por todo, el servicio, el poner nuestros dones y nuestras virtudes al servicio de los demás, la compasión que debemos tener por las demás personas, pero no es hacer el trabajo de las otras personas, es decirles, es darles una voz de aliento para que la persona continúe y termine su labor. Y la resiliencia, que es la capacidad de enfrentar las adversidades, pero que nos deja un aprendizaje, es aprender de las adversidades y de los obstáculos que tenemos en el camino. Muy buen resumen por acá, pero por aquí también teníamos algo adicional. Que somos felices por la capacidad que tenemos de relacionarnos con las personas. Exactamente. Entonces, más allá de equipos, máquinas, procedimientos, políticas, somos seres humanos. Y como seres humanos, nuestra naturaleza es el ser sociable. Y eso tiene un altísimo impacto en las organizaciones. En las conferencias que han estado asistiendo ustedes, hablaban también de cómo esa responsabilidad está en toda la organización. La conferencia de Miriam sobre la cultura de prevención mencionaba que el balón está en la cancha de todos, ¿cierto? Entonces, ahí la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Entonces, los invito a que veamos qué elementos prácticos se pueden llevar de acá para implementarlo ustedes y en sus organizaciones, porque claramente está demostrado que los jefes son la principal causa del estrés. Hay una empresa en Inglaterra que se dedica a estos temas de medición de la felicidad y por eso les preguntaba de la conferencia de la felicidad, pero también hay estudios de Gallup. En esta empresa inglesa dicen que los malos jefes son la mayor causa de infelicidad en el trabajo. Cuando le preguntaban a la gente si en la última semana había tenido algún día malo en el trabajo, y quiero preguntarlo acá, ¿alguno de ustedes ha tenido un día malo en las últimas 2 semanas? Levanten la mano. Un día malo, un día de esos que uno dice, ¡ay, qué pereza! ¿No? Y varios hacen así, pero no levantan la mano. Ok. No por el jefe, pero un día malo en el trabajo, por X razones. Pero en el trabajo normalmente hay días que no son tan chéveres. Pero además, Gallup lo que dice es que la mitad de los empleados que se retiran de las empresas
han dejado el trabajo por un mal jefe. Si a eso le sumamos que esos líderes están generando estrés y afectando la organización, y hay estudios de la Universidad de Manchester y de Michigan, en donde las personas que trabajan con líderes tóxicos, ¿y qué serán líderes tóxicos? Que envenenan, que hacen daño, el maltrato emocional, ¿no? Que acosan, que generan ansiedad y estrés en la gente, experimentan bajas tasas de satisfacción en el trabajo, y son más propensos a sufrir de depresión. Pero en el otro estudio ya correlacionan eso con lo que le cuesta a la organización en términos de productividad. Y cuando uno ve que el costo promedio, que el costo promedio es de $14,000 al año por empleado, uno dice, pues esto no solamente tiene que ver con un tema de salud, ausentismo, etcétera. Y ahí los invito a que miren sus indicadores en El Guardián, por ejemplo, cómo están sus indicadores de ausentismo, presentismo, cómo está el tema de las incapacidades, por ejemplo, la frecuencia con que se incapacitan ciertas personas en la organización. Y eso ya nos da unos indicadores, porque es que el tema de las señales de estrés a veces pasa desapercibido, a veces no es tan claro que la gente, porque cuando alguien se corta un dedo o le pasa algún accidente de trabajo es evidente, pero cuando tienen estas señales como que me irrito o me pongo colorada o mal genio, pues no lo toman tan en serio, ¿o sí? Parece normal, ¿no? Lo de la gastritis que hablábamos, pues es como normal, tómese un omeprazol y ya. Y resulta que eso, si no se mira a tiempo, puede generar en problemas graves para la organización. Por eso, cuando hablamos de los estilos de liderazgo, esto ha venido evolucionando, las tendencias en el mundo moderno han ido cambiando. Ustedes conocen el liderazgo de la era industrial. ¿Qué lo caracterizaba? ¿Cómo eran los jefes? Capataz, uno lo asocia con el estilo capataz. Aquí se hace lo que yo digo y ya. Y a usted lo contratamos para hacer caso y punto. Lo que pasa es que tristemente hoy en algunas de nuestras organizaciones todavía sigue ese estilo. Hay otro estilo que estuvo funcionando mucho tiempo que tenía que ver con los rasgos de personalidad. Entonces, los rasgos de personalidad es el jefe que era empático o que caía bien y entonces eso lo hacía buen líder. Pero también en el modelo conductual, que fue otro estilo de liderazgo, el tema autocrático es donde todas las decisiones tienen que llegar arriba, ¿no? Y se hace lo que dice el dueño únicamente. Pero también el democrático es el otro extremo, ¿no? Es todos participan, todas las decisiones son en consenso y entonces el liderazgo es, todo es comités. Comité de salud ocupacional, comité de riesgo, comité, ¿no? Cuando hay tanto comité, ¿qué pasa con las decisiones? Se enredan, no avanzan. Entonces, si bien eso ayuda a involucrar a la gente, ni mucho que queme el santo, ni poco que no lo alumbre, porque hay otros que llegan al otro extremo y es, no, es que aquí a nadie se le puede llamar la atención, porque es que entonces es acoso. Entonces, ellos se mandan solitos y ahí tampoco avanzan. La anarquía, exactamente. En tiempos recientes ha estado muy de moda el modelo situacional, que uno de los gurús en el tema del liderazgo lo ha promovido mucho y ha funcionado muy bien, que es Ken Blanchard, que habla de 4 estilos de liderazgo. ¿Sí saben cuáles son o no?
¿Conocen ese estilo o ni idea? Eso lo que nos dice Ken Blanchard es que un líder necesita adaptar su estilo de liderazgo dependiendo de las habilidades de la persona y del nivel de compromiso. ¿A qué me refiero con esto? Si una persona no tiene las capacidades, no tiene el conocimiento, y como digo coloquialmente, tampoco le da la gana, pues tiene que adoptar un estilo de liderazgo más orientativo, de exigir, pero también mostrar, crear una visión y motivar a la persona, pero exigiéndole. Entonces es un estilo orientativo. Pero en las organizaciones también tenemos personas que, por ejemplo, tienen mucha capacidad, pero poco compromiso, como que ya están aburridos y no quieren hacer nada y yo ya eso me lo sé y nadie me viene a echar cuentos. ¿Se han visto o no? Con esos el estilo es afiliativo. ¿Afiliativo qué quiere decir? Necesito hacer reconocimiento a esa persona y capitalizar su conocimiento de manera que logre transferencia de conocimiento motivando a la persona, reconociéndole su experiencia. El otro estilo del que habla Ken Blanchard tiene que ver con una persona, y nos pasa hoy en día mucho, los nuevos que entran, por ejemplo, que llegan con todas las ganas o no. Escoba nueva barre bien, ¿cierto? Pero, ¿qué angustia la cantidad de errores que cometen o no? ¿O cómo se la embarra? Entonces, el estilo con ese tipo de personas es más formativo. Y el otro estilo es el participativo, el que permite delegar porque la persona sabe qué hacer y está comprometida. Esos estilos se vienen utilizando en los últimos tiempos en paralelo con este modelo que es transaccional. El transaccional tiene que ver más con la experiencia o el reconocimiento. Hay líderes que son, por ejemplo, los líderes de opinión o porque son expertos en un tema. Entonces, ahí el reconocimiento a ese liderazgo se da por la experiencia o por el conocimiento. Hoy en día, con todos estos millennials y con este manejo que necesitamos darle en las organizaciones a las diferentes generaciones, lo que proponemos es un modelo transformacional. ¿Cuál es ese modelo transformacional? Implica que tengamos clara cuál es la visión. Y aquí los invito a que se pregunten en sus organizaciones, ¿qué tanto conocen los empleados de todos los niveles para dónde va el negocio? ¿Qué tanto conocen cómo contribuyen con esa estrategia del negocio? ¿Cuál es el granito de arena que cada uno de ellos pone? Porque, y creo que Miriam en la conferencia de cultura preventiva lo mencionó, en las nuevas generaciones, ¿se acuerdan que habló, quiénes estuvieron en la conferencia de cultura preventiva? Algunos pocos. Que habló de qué movía y qué motivaba a los baby boomers. A los baby boomers, la estabilidad, ¿no? Exacto. A la generación X, el poder. Y a los millennials, el propósito. Entonces, hoy en día necesitamos desde el rol que ejercemos cada uno de nosotros, asegurarnos que todos en la organización tengan claro el propósito, que tengan claro el sentido. Ahorita en lo que nos compartía Uniomega, fíjense cómo involucraron a la familia para entender cuál es el propósito de todos los elementos de seguridad. Pero si no tienen claro el propósito, se convierte en un procedimiento que hay que cumplir en algo que les toca hacer y no en algo que necesitan hacer por convicción y no por obligación. Entonces, por eso, la primera dimensión de este modelo de liderazgo transformacional tiene que ver con una visión compartida.
Pero también el otro elemento tiene que ver con que se ejecute a través del equipo, definiendo claramente qué es lo que se necesita hacer, cómo se va a hacer, delegando, empoderando, y no con una cultura policiva de estar revisando y auditando todo lo que tiene que hacer la gente. Cuando se les entrega la responsabilidad, y en la práctica de Uniomega lo vimos claramente, el empleado es el que se empodera del tema. Y entonces no tiene que tener a alguien que esté revisando que se puso el casco, que se puso las gafas, que usó los guantes, sino que nace con él, como el ejemplo que nos daban del cinturón de seguridad. Entonces, eso involucra otra dimensión y es las relaciones. ¿A cuántos les pasa que en la organización tienen un tema de tensión y entonces, por ejemplo, van a reuniones, hacen una pregunta y nadie dice nada? Pero salen de la reunión y entonces, no, ¿qué creen? ¿Eso? No, ni locos. Y empieza todo el mundo con el bu, 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 bu. ¿Sí les ha pasado o no? ¿Por qué? Porque en el tema de las relaciones constructivas están basadas en la confianza, en la posibilidad que tiene la gente de manifestar los desacuerdos, de manifestar su opinión. Pero en muchas empresas, cuando hablamos de los estilos, todavía sigue el tema autocrático, ¿no? Y entonces pasan cosas como que, por ejemplo, si algo no funciona, entonces mandan un correo copiando hasta el gato, ¿no? Y además en letras mayúsculas, pero no son capaces de tener una conversación para hacer un acuerdo para que las cosas funcionen. Hoy en día, con mayor razón, como el tema tiene que ver con el propósito y el crecimiento, el desarrollo de la gente y la posibilidad de crecer incluso en su cargo es fundamental. ¿Ese liderazgo que se basaba en que yo tengo la información y nadie más? Pues ya hoy cualquier cosa que uno dice acá, inmediatamente el amigo Google les cuenta qué es lo que hay ahí, ¿no? Y mucha gente se entera primero de las noticias de la empresa por fuera que por sus jefes. Entonces, ese tema de el crecimiento y desarrollo, la posibilidad de aprender, como lo veían en otras conferencias, es bien importante en las organizaciones porque eso ayuda a liberar el estrés también. Y en el liderazgo, la pregunta que deberían hacerse es, ¿qué tanto estoy dispuesto a asumir cambios? Porque pues para nadie es un secreto que no es un tema de adaptar el cambio o adoptar el cambio, sino que vivimos en cambio. Entonces, ¿cuál es mi disposición a cambiar? ¿Cuál es mi disposición a comunicarme de una manera distinta con la gente, con mis compañeros, con mi jefe? Pero también a vivir los valores de la organización, porque muchas organizaciones tienen el tema de los valores en un cuadro muy lindo, enmarcado, y hablan de respeto, pero entonces la gente llega tarde a las reuniones, citan en horarios no laborales a la gente, interrumpen y no se dan cuenta que eso es falta de respeto. ¿Cómo les parece el modelo? ¿Qué preguntas les surgen aquí del modelo de liderazgo transformacional? En esencia, un liderazgo transformacional lo que busca es que la gente haga las cosas por convicción y no por obligación. Que tengan la capacidad de conversarse y que todos aporten desde su experiencia, desde su conocimiento, en un tema que no es de dar órdenes y hacer caso. Entonces, ¿cómo cambia este modelo la forma tradicional en las organizaciones? Las
prácticas de un líder transformador e inspirador tienen que ver con que cambie esos comportamientos en donde en la visión compartida antes hablábamos de misión y visión, y en este modelo se hable de compartir un propósito, un sentido, de manera que logren alinear las prioridades de las distintas áreas de la organización para que todos remen para el mismo lado. Pero también a nivel de la ejecución de otros. ¿Cuántos se limitan a hacer seguimiento de tareas? ¿Cumplió, no cumplió, hizo, no hizo? ¿Teníamos que entregar esto, sí o no? En este modelo, el cambio se da en que en lugar de hacer solamente seguimiento a tareas, es acompañar a la gente, enseñarle a la gente, mostrarle a la gente y delegarle dando retroalimentación instantánea. No una vez con las evaluaciones de desempeño, porque es que a veces hay empresas en donde ni siquiera hay una valoración de desempeño al año. Entonces al empleado no le dicen que no le aumentan porque no cumple, pero nunca supo por qué no cumplía. En el caso de las relaciones, lo que cambia es que ya no son basadas en la autoridad, en que el cargo es gerente o el cargo es supervisor o coordinador o profesional o lo que sea, sino un tema de compromiso basado en la confianza. Para que además el tema de desarrollo humano no sea un tema de el plan de carrera, que además muchos de esos planes de carrera solamente se cumplen para unos poquitos en la organización, se convierta en un tema de autoaprendizaje. Me refiero a un ejemplo reciente que acaban de ver en la conferencia anterior. ¿Se acuerdan el tablero que mencionaban donde la gente escogía qué quería? Exactamente, que podía escoger 2 temas que estuvieran relacionados. Eso tiene que ver con conectar los temas con los intereses y motivaciones de la gente y no citarlos a una capacitación obligatoria, ¿no? En donde todo el mundo va, pero se mueren de la jartera, porque están ahí porque les toca, entonces mejor que ni vayan. Por eso lo que se promueve es autoaprendizaje, teniendo en cuenta que hoy en día muchos cursos se pueden tomar virtuales y son gratis. Hay cantidad de aplicaciones y por mencionarles algunos sitios en particular, Coursera, Khan University, tienen cursos de todo, desde cocina hasta cómo lanzar un cohete a la luna. De todo, de todos los campos. Y ya hoy en día hay muchos cursos de esos que son en español. Entonces, el tema de la gente es que aquí no me capacitan. Mentiras. Lo que pasa es que no promovemos el autoaprendizaje, porque hoy en día hay muchísimos mecanismos para que la gente pueda atender esos intereses profesionales sin que a la empresa le cueste un solo peso. Y por último, uy, aquí qué pasó. El tema de contribución a cultura y cambio es, en lugar de respetar ese statu quo, en donde la gente le pregunta por qué hace eso, porque siempre se ha hecho así. ¿Han oído esa respuesta? En lugar de eso, ¿cómo? El paradigma, ¿no? No, es que aquí viene funcionando, entonces, ¿como por qué cambiar? Hoy en día es mantenerse con las tendencias, ir ajustándose y evolucionando a medida del cambio, pero además asegurándose que los valores que predica la organización, la gente tenga claro ejemplos comportamentales para llevarlos a la práctica y que el líder se convierta en un gestor de cambio. ¿Cómo les parece? ¿Aplica para ustedes, para sus empresas? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el cambio, que ya hoy en día es la cotidianidad, en términos del manejo del estrés, requiere intervenciones integrales. ¿Por qué integrales? Porque la organización tiene un pedacito, pero también, perdón acá, el jefe
necesita adoptar esos estilos de liderazgo para ser incluyente a la gente. Pero también a nivel de las personas está el tema de autocrecimiento, autocapacitación, autoconciencia, todos los autos que quieran, que tienen que ver con la persona y con su propio crecimiento y desarrollo. Entonces, quiero compartir con ustedes algunos de los elementos para tener en cuenta en esas intervenciones. Y si bien es un cuadro así que parece denso y demás, es bien sencillo en términos de que en la parte de arriba, por ejemplo, tienen las distintas dimensiones de intervención. Es decir, cuando estamos mirando los temas de estrés, necesitamos mirar cargas de trabajo, pero también cómo están las relaciones en la organización. El jefe con su gente, pero también en todos los niveles, a nivel de pares y demás. ¿Cómo está el tema de la estabilidad laboral? La gente está todo el tiempo en incertidumbre, que si lo compran, no lo compran, se fusionan, no se fusionan, los echan, no los echan. ¿Cómo están los temas de dirección y acompañamiento de esa gerencia en términos de lineamiento? Pero también, ¿cómo está el nivel de autonomía? Y autonomía es en los distintos niveles. Las habilidades y competencias y obviamente el tema de actitud. Y por otro lado, tienen las intervenciones que mencionamos a nivel de la organización, a nivel del jefe y a nivel del empleado. No se trata de implementar todo al mismo tiempo, pero sí de establecer y que cada uno mire cuáles de esos elementos aplican en su organización para que puedan establecer un plan de trabajo específico acorde con el momento que vive su organización, con el tamaño de la organización, pero también con los estilos de liderazgo que tienen en la organización, para que empiecen a promover elementos sencillos y prácticos que puedan aplicarlo en sus organizaciones. De esa manera, lo que quiero es entrar en la última etapa de esta conferencia haciéndose una reflexión y que compartan estas preguntas en los grupos de A3 o en parejas, dependiendo de qué tanta gente hay en cada fila, y se hagan estas preguntas en términos de qué tanto la gente en mi organización conoce la estrategia del negocio y cómo contribuye a ella. Pero también si la gente recibe y da retroalimentación asertiva. No la retroalimentación de qué bruto, cómo se le ocurrió, ¿no? Sino constructiva en términos de, mire, cuando usted no hace esto, lo que ocurre es esto y el impacto es este, ¿qué puede hacer para que mejoren las condiciones? La otra pregunta clave es, ¿cuál es el espíritu de colaboración? O la gente dice, yo ya cumplí con lo mío, jefe, si lo demás no lo hacen es problema de ellos, ¿no? Si están dispuestos a ayudar por convicción o porque les toca, por obligación. No, es que tienen que venir el sábado 2 horas adicionales y es obligatorio. A ver. Y por otro lado, la última pregunta tiene que ver con relación a los líderes. ¿Qué tanto los líderes en su organización acompañan a la gente, le dan retroalimentación, delegan empoderando? Y no solamente es un tema de indicadores, resultados, métricas, cifras, hechos, datos, resultados. Y si son gestores de cambio y desarrollan a las personas para que sean cada vez mejores. Entonces, tómense 5 minutos, compartan en sus filas cómo funciona eso, pero más allá de la radiografía es de esto, ¿qué pueden hacer? ¿Qué puede cambiar en sus organizaciones? Tómense 5 minutos y compartan en parejas o en grupos de 3, dependiendo del caso. Muy bien, tiempo.
Aquí podríamos seguir conversando porque vi a algunos conversando muy activamente. Pero lo más importante es la reflexión que estas preguntas nos dejan. Entonces, ¿quiénes quisieran compartir conclusiones que les deja esta conversación, pero además algo que puedan implementar o el primer paso que puedan empezar a dar para que se generen estos cambios en sus organizaciones? ¿Quién quiere compartir? Buenas tardes. Pues miren, nosotros hablamos un poco acá con respecto a esas 4 preguntas y pues no sabemos si nosotros por nuestras experiencias de pronto hablemos por todos, pero creemos que en algunas compañías de pronto esa primera pregunta nos deja mucho que desear. Dice, si la gente en su empresa conoce las estrategias del negocio y cómo contribuyó a ellas. Pues yo no sé, pero una gran mayoría de empresas que estamos debatiendo acá, que hemos compartido, no en todas se comparte esa estrategia. Y muchas veces uno habla con algunos directivos o con personal que son operarios y ellos no saben para dónde va la empresa. Y hablábamos de que de pronto algunas compañías que de un momento a otro cerraron y el trabajador no sabía ni siquiera que la empresa estaba mal. Entonces, de compartir yo allá una experiencia donde tuve que el presidente de la compañía por lo menos 1 o 2 veces al año iba a cada planta y les contaba a sus trabajadores, mire, vamos bien, vamos alcanzando la meta, superamos la meta o estamos quedados en la meta, les pido la colaboración, ustedes son muy importantes. Bueno, como esas palabras que uno sabe que de pronto son como una palmadita en el hombro, pero que al final eso tiene como un impacto positivo en algunas personas. Muchas gracias. Con eso que menciona, levanten la mano quienes están de acuerdo con lo que mencionan acá, que en la mayoría no se comparte. Bien. Gracias. Y yo creo que el problema es, más que compartir, es la forma de divulgar esa estrategia. En el modelo anterior, y haciendo referencia al modelo que ustedes tienen, lo normal era que desde arriba se bajara la información vía discurso, vía correo, vía cartelera. Hoy día ya no se puede hacer eso. Hoy hay que construirla en conjunto, que todos los colaboradores participen en esa estrategia y llevarlos a que ellos hagan parte de ella mismos. Es muy importante la forma de cómo se transmite la estrategia. Completamente de acuerdo, sí. Gracias, qué pena pedir el micrófono otra vez. Es que él me hizo acordar de algo muy bonito, una experiencia muy bonita en una empresa donde participaban en la creación de sabores para los dulces. Y una vez llegamos allá y le preguntamos a un operario, cuénteme, ¿usted qué hace aquí? ¿Y sabe qué contestó él? Yo ayudo a hacer feliz a las demás personas. Y nosotros, wow, ¿cómo así? Y entonces el operario nos contó, o sea, son de las experiencias bonitas. Entonces, venga, ¿cómo así? Explíquenos. Y él dijo, lo que pasa es que nosotros acá hacemos dulces y los dulces llegan más que todo a los niños. Y usted no ha visto cuando un niño se come el dulce, ¿cómo se pone? El niño es feliz. Entonces, ahí uno empieza a analizar y dice, bueno, acá han hecho un muy buen trabajo, donde él no va a decir, no, yo soy el operario de la máquina de empacado, no, sino que yo aporto para hacer feliz la vida de las personas. Ese es el mensaje ahí, tal cual, porque tiene que ver con esa analogía tan conocida, y ahora que dijiste lo de los dulces, caí en cuenta de eso. La analogía tan conocida de cuando le preguntan a un obrero que está pegando ladrillos, ¿qué está haciendo? ¿Se acuerdan? Igualito. Es muy distinto el trabajo, la productividad, la convicción de la gente, el relacionamiento, cuando la gente le encuentra sentido a lo que hace. Y por eso en ese modelo de liderazgo se hablaba de la visión compartida. Y es que la gente tenga claro el para qué está haciendo las cosas, el por qué las está haciendo, cuál es el sentido que tiene eso. Muy bien. ¿Qué otras conclusiones sacaron con esta reflexión de las preguntas? Les quedó sonando solamente la primera.
¿Alguna otra conclusión? Vamos por acá. Bueno, digamos que de la charla y de las preguntas, lo que queda o lo que me queda es el tema de liderazgo, pero no el liderazgo desde el jefe, sino el liderazgo que cada uno se impone, ¿sí? Que es cuál es mi razón de ser para hacer este trabajo o para hacer esta actividad, ¿sí? ¿Qué me motiva, qué no me motiva? Porque finalmente eso es lo que me lleva a la convicción, a la obligación, ¿sí? Yo hago esto porque es que en ese trabajo yo sé que voy a desarrollar mis competencias, porque me gusta, porque es mi chicle, bueno, por lo que sea, o es que finalmente es porque me toca. Entonces, digamos que el liderazgo a veces piensan que parte es de mi jefe o del gerente, pero el liderazgo yo pienso que es un proceso de autoformación, ¿sí? Entonces, digamos que eso es como lo que para mí sería el liderazgo transformador también. No es de afuera, es que soy yo que tengo que ver cuál es mi tipo de liderazgo, ¿sí? Muchas gracias. Y esa es una de las reflexiones precisamente con esto, que en muchas empresas estamos acostumbrados a que es que no me motivan. ¿Cuál que es que no me motivan? Es que tiene que ver con mi actitud frente a la vida. Si es una actitud de víctima, de estarme, yo digo coloquialmente, sufriendo de esquizofrenia, no lo vayan a googlear, por favor, porque no es la esquizofrenia enfermedad mental. ¿Ya saben a qué me refiero con esquizofrenia? Es que el taco, el tráfico, es que mi jefe, es que usted sabe que aquí no se puede, es que yo no sabía, es que a mí no me dijeron. ¿Sí? Él fue que fue que, exactamente. Entonces es cómo cada uno de los que está aquí, desde su rol, contribuye precisamente con poner ese granito de arena para que las cosas empiecen a cambiar. Indudablemente, el liderazgo de la organización tiene mucho que ver, pero efectivamente tiene que ver con cada uno de nosotros, con empezar a generar esos espacios donde esas conversaciones se puedan dar, donde si a mí no me cuentan de la estrategia de la organización, por lo menos tenga la capacidad para preguntar cuál es el sentido de lo que estoy haciendo. Porque claramente se trata es de construir ese compromiso individual, porque claramente, ustedes lo han visto, invertir en la gente genera no solamente personas felices, sino personas comprometidas, y ese compromiso, de acuerdo con los estudios, nos lleva a incrementar la productividad en un 22% y a duplicar las probabilidades de éxito de la organización. Entonces, para eso lo resumimos en distintas intervenciones. Esa alineación con el propósito y el sentido personal versus el de la organización, con un tema de comunicación abierta, de retroalimentación en doble vía, pero también sin dejar de lado el tema de la carga laboral, el tema de clima organizacional y las relaciones, y el manejo de la energía. Y en el manejo de la energía, más que teorizar, quiero invitarlos a que se pongan de pie un momento. Llevan mucho rato ahí sentados, ¿no están cansados? Con ganas de dormirse ya. Bien. Vamos a hacer un último ejercicio antes de cerrar esta charla, precisamente, y algunos pueda que lo conozcan. Giren la mano derecha hacia adelante, ¿sí? Y ahora, simultáneamente, la izquierda para el otro lado. ¿Divertido? ¿Qué notaron? Que se mezcla y terminamos haciendo los dos para el mismo lado. Ah, ok.
Estos ejercicios sencillos, y si quieren vuelvan a sus asientos, son ejercicios que incluso podemos hacer cuando identificamos esas señales de estrés. Cuando hablamos del manejo de la energía, es estar conscientes, cada uno de nosotros, y además con los demás en la organización. Por ahí hay algunos que siguen tratando de generar el flujo inverso, para que estén atentos a esas señales, de manera que si las identifican en ustedes o en sus compañeros, no se queden callados, no dejen que eso agarre vuelo y termine en síndromes de burnout, porque es muy fácil identificar el tema de medición de riesgos. Ustedes tienen infinidad de mecanismos, miren los temas de indicadores de ausentismo, incapacidades, etcétera, y esos son indicadores. Miren lo que pasa en el Guardián y causas de esas incapacidades, de ahí les van a decir muchas cosas. Pero esas señales menores que pasan desapercibidas se pueden convertir en algo que genere resultados que no queremos tener. Y el mensaje final que quiero dejarles acá es: con este modelo de liderazgo y lo que podamos hacer en la organización, de lo que se trata es de trabajar con mucha más pasión, teniendo claro ese sentido, esa visión, ese para qué hacemos las cosas, de manera que las hagamos con convicción, con inspiración, además, que nos conduzcan a la acción. Cuando sumamos todo eso, lo que tenemos es elementos que nos ayudan a prevenir, a ser más productivos y más felices cada día. Con eso terminamos. Muchísimas gracias.